Continuando con los analgésicos opioides, veníamos hablando un poco de los efectos secundarios que veíamos, por ejemplo, lo que son los efectos respiratorios y cardiovasculares de depresión que nos producen los opioides. Pero por el otro lado, pues también tienen una actividad benéfica y es su actividad antitusígena. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando vemos el tema de respiratorio. Porque vamos a ver que los opioides son sobre todo de los mejores antitusígenos que hay. Dentro de los opioides que los utilizamos como antitusígenos está la codeína, está la morfina también. Ellos lo que hacen es un mecanismo de depresión del reflejo de la tos a nivel central. La inhibición de la transmisión sináptica glutaminérgica de las aferencias de los receptores sensitivos de las vías respiratorias nos va a producir el efecto antitusígeno. Ellos son activos, como veníamos hablando, de los receptores mu y de los receptores kappa. Ello hace que sean potentes antitusígenos y también vemos que el butorfanol lo podemos utilizar como antitusígeno a nivel de los perros. Los opioides sobre todo tienen o la gente tiende a no usarlos a nivel de los gatos. ¿Por qué? Porque produce un descenso en la actividad motora o puede incluso producir una excitación maníaca en los gatos. Por ejemplo, la morfina, la gente tiene muchísimas precauciones al usarla en los gatos, pero no sabe que solo cuando se utiliza a 100 veces la dosis efectiva es cuando se producen los efectos secundarios y efectos maníacos a nivel de felinos. De resto, a dosis normales, los opioides van a ser seguros y se pueden utilizar en los felinos. En los caballos pueden producir también aumento en actividad locomotora, por eso solo hay ciertos opioides, como el butorfanol, que se usan a nivel de los equinos. De efectos secundarios nos puede producir una necesidad compulsiva de comer y agitación, tanto a nivel de humanos como de animales. Por eso es que muchas veces los debemos mezclar con depresores del sistema nervioso central como acepromacina o silacina, butirofenonas o alfa-2 agonistas, para disminuir sus síntomas. Nos producen también efectos gastrointestinales. Nos producen disminución en la motilidad intestinal y llegan a producir estreñimiento. También pues, se pueden usar como antidiarreicos en casos de diarreas que no sean infecciosas, sino nerviosas de pronto, pues pueden funcionar como antidiarreicos. Aumentan también el tono del músculo liso y esfínteres y el peristaltismo va a disminuir. Retrasan el vaciamiento gástrico y actúan a nivel de los plexos nerviosos murales gástricos a nivel local, disminuyendo la excitabilidad neuronal, con lo cual nos disminuyen la motilidad intestinal y producen estreñimiento. Hay opioides también que tanto en humanos como en animales inducen el vómito. Entonces va a ser normal de pronto que al aplicar morfina en las primeras veces en los perros nos puedan producir vómito, igual que en los humanos. ¿Por qué? Porque activan zonas desencadenantes quimiorreceptoras. Vamos a ver que, contrario a lo que nos puede ocasionar la morfina, el butorfanol y la buprenorfina tienen actividad antiemética, tanto en perros como en humanos. La petidina se puede utilizar también como espasmolítico. En casos de dolores fuertes abdominales, pues va a funcionar muy bien. Y también la petidina posee actividad anticolinérgica, con lo cual no induce vómito. En cuanto a tolerancia y dependencia, aquí por ejemplo vemos un perro, el Dog Marley, como si fuera un adicto a los opioides. Vamos a ver que la tolerancia y la dependencia es un fenómeno complejo, tanto en humanos como en animales. Se empieza a presentar sobre todo cuando hay terapéuticas a largo plazo. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la disminución de la eficacia de un fármaco después de la administración repetida en el tiempo o como la necesidad de aumentar la dosis para producir un determinado efecto farmacológico. Vamos a ver que en humanos es muchísimo más común tolerancia o dependencia a nivel de opioides o de cualquier otra droga.
En animales es un fenómeno muchísimo más complejo y distinto, donde no se reporta casi la tolerancia. Se han reportado casos en que incluso después de horas de administrar un opioide ya se empieza a presentar tolerancia. Y lo más normal es que sea después de días. ¿Qué pasa en animales? Que nosotros no administramos un opioide por lo general más de 5 o 7 días, con lo cual los fenómenos de tolerancia o de dependencia pues son muy poco reportados. No podemos tener dependencia porque un animal pues no puede consumir directamente un medicamento todos los días y durante un mes, así tenga ganas de consumirlo, no puede, pues porque no se lo puede administrar él mismo. Entonces los fenómenos de dependencia no se muestran casi. Y los de tolerancia, pues a no ser que lo administremos por más de un mes o 2 meses los opioides, no vamos a ver tolerancia. Bueno, esta tolerancia y dependencia también va a ser independiente del receptor en que actúen. Vamos a ver que los opioides más potentes son los que menos tolerancia presentan. Por ejemplo, el fentanilo o la etorfina pues van a ser más potentes y van a presentar menos nivel de tolerancia. El fentanilo, como vemos, va a ser el más útil porque va a ser el más potente y el que menos tolerancia presenta. ¿Qué es la dependencia física de un medicamento? Es la necesidad de continuar la administración de un fármaco después de la exposición previa para evitar un síndrome de abstinencia. Esto también o no está tampoco comprobado en los animales. Bueno, cuando administramos fármacos opioides junto con los anestésicos, entonces es muy importante lo que se conoce como analgesia preventiva, donde podemos administrar un opioide previamente a la cirugía para sensibilizar los receptores de dolor y cuando se produzca el trauma haya muchísimo menos dolor, menos inflamación y una mejor recuperación. Entonces, con lo cual lo administramos antes de la cirugía. Si administramos opioides, vamos a tener en cuenta que vamos a reducir la cantidad de anestésico, tanto en perros como en gatos. ¿Por qué? Porque los opioides nos sensibilizan y nos deprimen también el sistema nervioso central. Son estimulantes también del GABA, con lo cual vamos a tener que utilizar menores cantidades de anestésico. Esto no está demostrado en los equinos y porque vamos a ver mínimos efectos cardiovasculares y respiratorios a dosis bajas. Dentro de los opioides anestésicos que podemos utilizar, pues de los opioides antes de la anestesia, está la morfina y el butorfanol. En cuanto a farmacocinética y metabolismo, vamos a ver que los opioides sobre todo tienen una buena absorción vía intestinal y un elevado metabolismo de primer paso. ¿Qué significa? Que se metabolizan sobre todo mucho a nivel del estómago y después se absorben ya metabolizados. La biodisponibilidad oral de los opioides es baja, con lo cual la mayoría de veces los administramos vía intramuscular o vía subcutánea. Poseen también elevado metabolismo hepático, producen una glucuronidación y una desmetilación para poderse eliminar del cuerpo. Sin embargo, se eliminan, su metabolismo va a ser rápido y se elimina rápidamente del cuerpo. Vamos a ver que hay opioides que los tenemos que administrar cada media hora o cada hora, cada 2 horas, la morfina cada 4 horas. Entonces, pues, producen muy buena analgesia, pero pues hay que administrarlos con mucha frecuencia debido a su alta tasa de eliminación. Empecemos ahora sí a hablar un poco más a fondo de cada uno de los opioides. La morfina, por ejemplo, posee datos farmacológicos incompletos a nivel de los animales. Se conoce, sin embargo, que tiene una buena distribución a nivel del organismo, alcanzando de 3.2 a 4.1 litros por kilo, lo cual es una amplísima distribución a nivel de todos los tejidos del organismo. Por eso produce tan buena analgesia. Sin embargo, los problemas se comienzan porque su vida media de eliminación es corta, es de 48 a 65 minutos, lo que hace que cerca de las 4 horas siguientes tenemos que volver a administrar la otra dosis. El aclaramiento plasmático, como vemos, es rápido, se elimina rápidamente, entonces lo dosificamos cada 4 horas. Su biodisponibilidad intramuscular es buena, cerca del 95%. En el perro no administramos la morfina vía oral, porque se absorbe muy poco. En el caballo nos alcanza a dar un poco más de tiempo, la vida media de eliminación es la vida media es de 88 minutos, con lo cual lo administramos cada 6 o 7 horas. La morfina es un excelente analgésico.
Lo utilizamos en tratamiento de dolor moderado a intenso. Lo aplicamos en inyección intramuscular o puede ser también aplicada en infusión. La morfina sobre todo se utiliza con mayor frecuencia en pequeños animales. Puede inducir de forma moderada el vómito en las primeras aplicaciones en los perros. Produce vómito, pero por el otro lado inhibe la motilidad gastrointestinal. Entonces, pues también puede ser utilizado como antidiarreico cuando hay diarreas que no son infecciosas. También hay un medicamento utilizado incluso para síndrome de colon irritable o estas cosas en humanos, que es la papaverina. La papaverina es un derivado de la morfina. Otro de los opioides es la metadona. La metadona es agonista de los receptores mu también, pero pues tiene la ventaja que posee mayor duración en su acción. Otra ventaja, no induce vómito en los perros y mezclado junto con acepromacina o medetomidina produce una sedación profunda. Entonces pues puede ser una alternativa con respecto a la morfina, con pocos efectos secundarios. La petidina es otro de los medicamentos opioides que se pueden utilizar en humanos y en veterinaria. Va a ser un poco menos potente que la morfina. Su eliminación es mucho más rápida, tanto en perros como en gatos. Sin embargo, es un fármaco que es efectivo y seguro. De ventajas contra la morfina, que no induce vómito. Es efectiva contra el dolor traumatológico agudo y quirúrgico. Aplicado vía intramuscular, funciona bien y se absorbe rápidamente. No se debe aplicar vía subcutánea porque no ejerce acción. Y si se aplica vía intravenosa puede generar hipotensión. Entonces su aplicación intramuscular va a ser segura, no induce vómito y va a ser efectiva y segura. El fentanilo o fentanil es de los opioides más potentes que conocemos. Es un agonista total del receptor mu. Posee una altísima potencia sobre el receptor. Administrado vía intravenosa, en bolo o en infusión, tiene un gran volumen de distribución debido a su alta liposolubilidad. Se acumula en periodos largos de infusión y el comienzo de acción es rapidísimo. Después de aplicado vía intravenosa, después de 2 a 5 minutos comienza a actuar. Su eliminación en el perro, como la mayoría de opioides, es rápida y en el gato es un poquito más lenta. La vida media de eliminación es de 2.35 horas, con lo cual después de 4 o 5 horas necesitaríamos aplicar la siguiente dosis. Es usado en perros y gatos también vía transdérmica. Entonces, por ejemplo, podemos ver que hay parches de fentanil que podemos utilizar en el perro. Entonces los ponemos acá y ellos se van absorbiendo lentamente. Existen diferentes velocidades de dosis de 25 o de 50 microgramos por hora. Depilamos el área, pegamos los parches y ellos se van absorbiendo y mantenemos niveles en sangre. Debido a su alta liposolubilidad, él se absorbe y penetra en la sangre, llega hasta la sangre. El alfentanilo. El alfentanilo tiene una vida media de eliminación corta de 58 minutos en los perros. Volumen de distribución es bajito, 0.6 litros por kilo. Produce también, pues tiene una rápida eliminación en el perro. Se utiliza también en los perros, en los gatos y en los caballos. Se puede administrar lentamente y toca, mejor dicho, administrarlo lentamente porque es un potente depresor respiratorio. Induce también bradicardia significativa, con lo cual se debe premedicar con atropina siempre. La buprenorfina, uno de los analgésicos más usados a nivel de perros y gatos. Es un agonista parcial selectivo del receptor mu. Posee alta afinidad por este receptor, pero su afinidad es más lenta, o sea que se demora un poco en actuar. No va a ser como el fentanilo, la morfina, que después de 5 minutos ya tenemos el efecto, sino que su inicio de acción va a ser mucho más lento. Después de aplicado, tenemos que esperar 45 a 60 minutos para que empiece a actuar. La vida media por aplicación intravenosa en los perros es de 42 horas, con lo cual pues los periodos de aplicación son muchísimo más largos. El volumen de distribución es altísimo, o sea que penetra muy bien en todos los tejidos. Posee una prolongada vida media de eliminación y es altamente lipofílico. Penetra muy bien en el sistema nervioso central. Posee baja biodisponibilidad vía oral, entre un 3 y un 6%, con lo cual lo debemos aplicar intramuscular o incluso en humanos se puede aplicar sublingual.
En el perro y en el gato, la duración del efecto está entre las 4 y las 8 horas. Es de los opioides que más duración tiene en el cuerpo. Y la ventaja que tiene es que no produce vómito. No va a tener la fuerza o la potencia que tiene la morfina o el fentanil. Sin embargo, nos va a producir una buena analgesia y más prolongada que cualquier otro de los opioides. Miremos también el butorfanol, más conocido como Torbugiesic. El Torbugiesic también ha sido ampliamente utilizado a nivel veterinario. Se administra vía intramuscular o subcutánea, posee una rápida absorción, su vida media de eliminación en perros es de 1.3 horas y en los caballos es de 2 horas. El inicio de acción es rápido, distinto a como estábamos viendo ahorita con la buprenorfina. Posee un inicio rápido de acción, es lipófilo, su volumen de distribución es de 4 litros, o sea que también se distribuye muy bien por todos los tejidos. Produce una analgesia corta en los perros y en los gatos, entre 1 a 2.5 horas. Fuera de eso también potencia la tranquilización con acepromacina. Siempre yo hablo mucho y hago mucho énfasis de utilizar los opioides con acepromacina. ¿Por qué con acepromacina? Recordemos muy bien que la acepromacina no es analgésica, no es como los alfados agonistas, como la silacina, como la detomidina, la medetomidina o la romifidina, que poseen alto efecto analgésico. Cerca de 45 minutos de analgesia producen los alfados agonistas. La acepromacina no. Fuera de que la acepromacina se demora en empezar a actuar, cerca de 40 minutos o 45, necesitamos producir una analgesia para cualquier procedimiento que vayamos a hacer, con lo cual lo podemos mezclar, o sería ideal mezclarlo con opioides. El butorfanol también es un muy buen antitussígeno en pequeños animales. En humanos no se utiliza porque puede llegar a producir disforia, el efecto contrario a la euforia. La naloxona. La naloxona va a ser el antagonista opioide por excelencia. En caso de tener cualquier efecto adverso producido por un opioide que ya hemos administrado, una depresión respiratoria grave, un taponamiento a nivel intestinal por disminución en la motilidad o cualquier cosa, bloqueo, pues podemos administrar la naloxona como antagonista. La duración de acción va a ser corta, entre 30 y 60 minutos, con lo cual podemos de pronto después necesitar una segunda dosis y repetirla a intervalos frecuentes. Dentro de los usos terapéuticos de los opioides, vamos a utilizarlos en el control del dolor moderado a grave. Funciona en dolor agudo y también en exacerbaciones de dolor crónico. Lo podemos combinar, como les hablaba y les comentaba, con sedantes como la acepromacina o con los alfados adrenérgicos para prolongar su efecto analgésico. Recordemos que los alfados adrenérgicos tienen un efecto cercano a los 40-45 minutos de muy buena analgesia cercana a los opioides. Si queremos prolongar ese efecto, pues ponemos un opioide de pronto que nos dé unas 3-4 horas de analgesia. Son antitussígenos muy eficaces y fuera de eso controlan la diarrea. ¿Qué contraindicaciones debemos tener o cuidados antes de aplicar un opioide? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que son fuertes depresores respiratorios, con lo cual si vamos a hacer una analgesia o una anestesia con opioides, debemos tener cerca una ventilación artificial. También en casos de fracturas costales tenemos que tener en cuenta que pueden funcionar incluso mejor, así el animal no pueda respirar muchas veces porque le duele. Al aplicar el opioide siendo depresor respiratorio va a inhibir esa vía del dolor y va a ayudar de pronto a respirar mejor al animal. ¿Por qué? Porque produce un alivio respiratorio. También produce aumento en presión intracraneal, entonces de pronto en casos de traumas craneales pues se estaría contraindicado un opioide. Producen obstrucción biliar y pancreática, contraen esfínteres. Entonces en esos casos de dolor abdominal o algo que sospechemos de una obstrucción biliar o pancreática, podemos utilizar la petidina, que es como una buena alternativa como espasmolítico. La utilización perioperatoria de los opioides. Tenemos que tener en cuenta que los podemos utilizar antes de una cirugía y que vamos a producir reducción en la cantidad de agentes anestésicos. Vamos a producir reducción en depresión cardiovascular inducida por anestésicos.
Siendo que los opioides deprimen el sistema cardiovascular, vamos a tener en cuenta que no son, su reducción no es tan marcada como un anestésico general. Podemos mezclar fenotiacinas como la acepromacina o la clorpromacina sumada a un opioide, con lo cual se potencia el efecto tranquilizante y sedante. O un alfa-2 agonista más un opioide, una silacina mezclada con un butorfanol, mezclada con una morfina, vamos a producir un efecto analgésico más prolongado. Bueno, como analgesia preventiva va a ser una excelente opción. ¿Por qué? Porque si lo administramos desde antes que haya el trauma o el dolor que vamos a generar, pues va a haber muchísimo menos dolor, muchísima mejor analgesia durante la cirugía. Pensemos que durante la cirugía, para que se produzca una buena anestesia, sobre todo el animal debe estar con buena analgesia. Los anestésicos generales no son analgésicos en su mayoría. El 90% de los anestésicos generales no son analgésicos, con lo cual como analgésicos preventivos y durante la cirugía y post cirugía van a ser una excelente herramienta. Sobre todo también vamos a inhibir una posible hiperalgesia posoperatoria. Pensemos que cuando hacemos una anestesia estamos produciendo algún tipo de trauma y después va a haber hiperalgesia, con lo cual vamos a disminuirla si administramos opioides antes de la cirugía. Los podemos administrar en infusión. Ajustamos la dosis y la velocidad según la respuesta del paciente y se va administrando durante la cirugía. En equinos, dosis bajas durante la anestesia producen mínimos efectos cardiovasculares, con lo cual el butorfanol es una de las buenas alternativas para utilizar en equinos. Administrados de forma epidural, los opioides actúan directamente a nivel de la médula espinal. A nivel de las capas superiores de la sustancia gris, vamos a ver que hay gran cantidad de receptores opioides. En humanos se puede administrar vía intratecal, llegando directamente al líquido cefalorraquídeo o también a nivel epidural. La morfina es la que mayor utilidad tiene a nivel de medicina veterinaria porque posee una larga acción. La administramos vía epidural y va a generar efectos por largo tiempo. Induce analgesia, pero el comienzo de acción sí va a ser lento. Se nos va a demorar en empezar a actuar entre unos 30 a 60 minutos, pero posee una larga acción, cerca de 12 a 24 horas. Nos evita el déficit motor, nos disminuye la depresión respiratoria y nos disminuye los efectos secundarios sobre el tracto gastrointestinal. En perros la morfina la utilizamos a dosis de 0.1 miligramos por kilo, lo podemos diluir en 0.26 mililitros por kilo de solución salina. Y así terminamos nuestra presentación sobre analgésicos opioides. Muchas gracias por su atención.